Buenos días, bendiciones para todos, qué gusto saludarles. Vamos a empezar nuestro devocional. Hoy nos corresponde el capítulo 7 de la segunda carta a los Corintios. Como siempre oramos y continuamos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia. Estamos delante de ti, Señor, deseosos y dispuestos a que hables a nuestra vida, a nuestro corazón y nos ayudes, Señor, a vivir tu palabra. Gracias por ello, Señor. Ponemos este tiempo delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Para nuestro devocional del día de hoy, vamos a considerar el versículo número 1, que dice así: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si nos damos cuenta, este verso se conecta con el capítulo anterior y se conecta de los versos 16 al 18, ya que dice, puesto que tenemos tales promesas, y esas promesas las encontramos justamente dentro de estos versículos. Y por cierto, son dos promesas que vamos a leer o vamos a recordar. La primera promesa la encontramos en el versículo 16 del capítulo 6 y es la promesa de su presencia en nosotros. Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. No sé usted, pero a mí esta primer promesa me alegra mucho y me da mucha confianza, mucha seguridad. ¿Por qué? Porque no estoy solo, porque donde quiera que esté, el Señor ha prometido estar conmigo, ya que ha dicho, habitaré y andaré entre ellos. Por lo tanto, podemos decir, como dice el salmista, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Dentro de estas dos promesas, encontramos un mandato en el versículo 17, por lo cual salid en medio de ellos. ¿De quién ellos? De los incrédulos, porque en el versículo 14 de ese mismo capítulo 6 dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Entonces dice, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces el mandato es apartarnos de ellos, de los incrédulos, pero también del mundo, porque dice, y no toquen lo inmundo. De hecho, Pablo le dice a los romanos que no se amolden a este mundo, que no vivan a la manera del mundo. Aquí dice a los corintios, no toquen lo inmundo, es decir, no vivan también a la manera de este mundo. Y dice, y yo os recibiré, para que se cumpla la segunda promesa, que es la promesa de la paternidad de Dios. Versículo 18 del capítulo 6. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por eso, hoy en día podemos orar diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, y tenemos la seguridad y la convicción de que Él nos escucha. De tal manera, también, que algún día estaremos por la eternidad con nuestro Padre en el cielo. ¡Qué lindas promesas! Ahora bien, volviendo al verso
1 del capítulo 7, ya que conocemos tales promesas, dice la parte B, limpiémonos. ¿Limpiémonos de qué? De toda contaminación de carne y de espíritu. Note que Pablo se incluye entre los corintios cristianos en la categoría de aquellos que necesitan ser limpiados. Si Pablo se incluyó entre aquellos que necesitan ser limpios, ¿qué de nosotros? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, nos insta la palabra. Alguien comentó que es una forma de decir de Pablo, limpiémonos de todo aquello que sabemos que es pecado, es decir, que no vivamos más en el pecado. Otros comentarios dicen, la contaminación de carne puntualmente pueden ser las cosas que hacemos, que se ven como el robar, el mentir, el fornicar, etcétera, etcétera. Eso que es muy fácil de ver y de detectar. Y contaminación de espíritu tal vez pueden ser las cosas que no se ven, como la envidia, el rencor, el odio. Recordemos cómo muchas veces Jesús confrontó a los escribas y fariseos diciéndoles, ¿por qué cavilan más en vuestro corazón? Y también les dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso, sea lo que sea, tomemos la iniciativa de limpiarnos. Repito, de todo aquello que sabemos que la Biblia llama pecado. Y por supuesto, que nosotros tomamos la iniciativa de limpieza al arrepentirnos, pero la limpieza la hace Dios. Permítanme lo explico con este versículo de 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Basta con confesar nuestros pecados, nuestra iniciativa. Él es fiel y justo, dice el verso. Ahí vemos el carácter de Dios, el compromiso de Dios. Él es fiel aunque nosotros seamos infieles, dice en su palabra. Es decir, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él sí o sí nos perdona. ¿Por qué? Por su fidelidad, porque Él es justo. Y nos limpia de toda maldad. Es el resultado del arrepentimiento y de la obra del Todopoderoso. Puedo asegurar que quien ha tenido un genuino arrepentimiento en su vida no ha sido la misma. Esto lo confirma la vida del apóstol Pablo. Pablo, que en un antes y después de su conversión, y aún así, él pudo decirnos, limpiémonos, o nos está invitando a limpiarnos junto con él. Un presente continuo, y aquí hay una aplicación. Observemos nuestro corazón, observemos nuestra vida, consideremos en verdad nuestra condición ante Dios. Así como la mujer adúltera estuvo cara a cara con Cristo. Y limpiémonos, dijo Pablo, un hombre de Dios. Es decir, aún no somos obra terminada. No pensemos que este mensaje es para otro, es para ti y es para mí. Limpiémonos. Otros ejemplos de que su vida no fue la misma es el apóstol Pedro después de haber negado a Jesús. Al reconvenirlo, el mismo Señor Jesús, su vida no fue la misma. ¿Qué de Zaqueo? El recaudador de impuestos que dejó de ser un ladrón. Y hay muchos más ejemplos en la Biblia que nos confirman 1 de Juan 1:9.
Por cierto, dice Pablo en este capítulo 7, verso 10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Si hoy nos embarga la tristeza por vivir en pecado, Dios la produjo o la llevó a cabo para arrepentimiento, para ser salvos, de lo cual nunca nos arrepentiremos de habernos arrepentido. Por el contrario, estaremos agradecidos con Dios por habernos llevado al arrepentimiento para ser salvos. Y por otro lado, si no nos arrepentimos, termina diciendo este versículo, nos embargará la tristeza de este mundo, trayendo como resultado la muerte, separación de Dios. Oremos. Padre, gracias por la invitación que hoy nos hace, Señor, de limpiarnos, de observar, Señor, detalladamente, profundamente nuestra condición ante ti, que como ya lo dijimos, Señor, estemos cara a cara contigo como esa mujer adúltera, y de verdad desnudemos nuestro corazón en arrepentimiento, Señor, y podamos vivir en una vida nueva, Señor, atendiendo a tu palabra, viviendo tu palabra, en una santidad, en una integridad ante ti, Señor. Ayúdanos, Padre, llévanos vez tras vez al arrepentimiento. Permítenos, Señor, vivir una vida en santidad ante ti. Que así sea, Señor, te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, bendiciones y un saludo para todos. Nos escuchamos en el próximo audio. Que estén muy bien y muy buen día para todos.